En nuestra espaciosa residencia en Connecticut, el silencio nunca era solo ausencia de ruido, sino un eco de las altas expectativas que regían el hogar. Mi padre, Robert Williams, director financiero de una empresa del Fortune 500, hablaba con una precisión quirúrgica, como si cada palabra tuviera que ser aprobada por un auditor antes de ser pronunciada. Mi madre, Elizabeth, neuróloga en una prestigiosa clínica de Boston, ofrecía sonrisas calibradas, como las que intercambian los académicos en conferencias, cordiales, pero siempre dentro de los límites de la formalidad. En ese entorno, la perfección no era un lujo, sino una exigencia implícita, y cualquier desviación se percibía como una falta grave. Yo, Harper, la primogénita responsable, tenía el deber tácito de ser un modelo a seguir, sin necesidad de recordatorios. A los 4 años, la llegada de Cassandra transformó la dinámica familiar. Era una niña pequeña con ojos como hielo derretido y mechones dorados que parecían capturar la luz del sol como si éste existiera solo para ella. Desde ese momento, los reflectores de la atención familiar se giraron hacia la nueva protagonista. Sentí ese cambio como una brisa sutil al principio, pero luego constante e innegable. Sobre mi cama colgaba un móvil de estrellas de papel, que seguía girando por inercia mucho después de ser detenido. De manera similar, la atención hacia mí continuó por un tiempo, pero cada vez más débil, hasta desvanecerse por completo. Para no sucumbir al abismo entre las expectativas y la indiferencia, comencé a llevar en secreto un registro de injusticias. Era un cuaderno de tapa verde oscuro, escondido en un cajón con rompecabezas. No escribía quejas extensas, solo anotaciones breves y frías con fechas. 8º cumpleaños, libros educativos. 4º cumpleaños de Cass, fiesta con ponis en el jardín. Vacaciones, Disneyland porque Cass lo quiso. Mi pedido, campamento científico. Respuesta de mamá, el próximo verano. Ese verano nunca llegó. La brevedad me protegía. Contabilizaba hechos, no emociones, como si llevara un balance de mi infancia con débitos y créditos. Mis padres nunca admitieron tener una favorita. Se consideraban equitativos, argumentando que atendían las necesidades distintas de sus hijas. Sin embargo, esas necesidades siempre parecían inclinarse a favor de la menor. Si Cassandra soñaba con un día de princesa, el patio se transformaba en un reino con carpas y flores frescas, mientras yo aprendía a sonreír en las fotos sosteniendo un globo, como si aceptara mi rol secundario. Si yo pedía una semana en un campamento científico, mi madre me acariciaba la cabeza con suavidad. Quizás el próximo verano, Harper. Y cerraba su agenda con precisión. En nuestra lógica familiar, quizás, equivalía a nunca. Comprendí que parte del problema era mi propia conveniencia. Eres tu propio sostén, decía mi padre, acompañando mis notas perfectas con un asentimiento breve. En el lenguaje de nuestra familia, eso significaba, tú puedes sola, así que destinamos los recursos donde más se noten. Cuando Cassandra traía calificaciones promedio, la sala se llenaba de aplausos por sus pequeños triunfos. Mis logros, en cambio, se daban por sentados, como si cumplir con las expectativas fuera mi estado natural. En mi registro anotaba, mis 100 sobre 100, normal. Sus 80 sobre 100, celebración. El conflicto entre mi papel de hermana mayor y mi identidad propia surgía en los detalles cotidianos. Aprendí a ser útil. Anticipaba los deseos de los adultos, ordenaba las revistas de mi madre, limpiaba el escritorio de cristal de mi padre hasta dejarlo impecable, y memorizaba cómo evitar que las escaleras crujieran después de las 9. En nuestra casa, el silencio era una forma de existir, y la discreción, la moneda con la que se compraba la ausencia de reproches. La llegada de Cassandra trajo un cambio de reglas. Para ella, todo era más vibrante, más cercano, más cálido. No era su culpa, y yo lo sabía. De manera instintiva, la absolvía de la dinámica que los adultos habían creado, asignándonos roles opuestos. A mí, el brillo contenido de la ejemplaridad. A ella, el foco cálido de la adoración. Rara vez discutíamos directamente. Entre nosotras no había un conflicto abierto, sino una distancia. Esa distancia era como el césped frente a la casa. Impecable,
perfectamente cortado, pero inhóspito para los pies descalzos. Recuerdo mi 8º cumpleaños con una claridad especial, no porque fuera doloroso, sino porque fue correcto. En la mesa había un pastel con velas perfectamente alineadas, y mi regalo fue un conjunto de enciclopedias. Estamos orgullosos de tu inteligencia, dijo mi padre, y sus palabras eran sinceras. Pero luego llegó el 4º cumpleaños de Cassandra, con ponis, pancartas y una zona para fotos. Cuando el fotógrafo pedía que la familia se acercara, pensé en la trayectoria de la cámara. Siempre enfocaba un centro que no era yo. Esa noche, en mi registro, apareció la primera entrada subrayada 2 veces. Desde entonces, reemplacé la necesidad de atención por la búsqueda de claridad. Si se esperaba de mí lo mejor, decidí definir qué significaba eso para mí, no para los títulos de mis padres. Leía las enciclopedias no como una orden, sino como llaves para abrir puertas por mi cuenta. Aprendí pronto que el control no se otorga, se construye con fragmentos de hábitos, notas y decisiones propias. La inequidad se hacía más evidente en las vacaciones. Los viajes familiares siempre se ajustaban a los deseos de Cassandra. Si quería Disneyland, volábamos hacia Mickey, y era divertido, lo admito. Pero cuando, a los 12 años, pedí un campamento científico en lugar de la playa, mi madre, con voz suave, me acarició el cabello y pospuso la idea para el próximo verano. Mi registro anotó: solicitud denegada, promesa aplazada, fecha indefinida. Por fuera, asentía y sonreía en las fotos familiares, pero cada línea en el cuaderno alimentaba la certeza de que algún día este recuento sería necesario para no perderme en los guiones de otros. Ese cuaderno verde no me amargó. Era mi brújula. Lo releía poco, pero cada entrada me devolvía el equilibrio, como números que cuadraban sin explicaciones sobrantes. En una casa que exigía mantener la espalda recta, aprendí a mantener recta también mi propia historia. Cuando llegaran los años en que tuviera que esforzarme el triple por la mitad del reconocimiento de mi hermana menor, esa experiencia no sería una cicatriz, sino un músculo. Sabía que Cassandra no era el problema. Ella era un reflejo del sistema que nos asignaba roles distintos. A veces, cuando se quedaba dormida en mi habitación abrazando un león de peluche, hojeaba el cuaderno y escribía al margen: no es su culpa. Esas 3 palabras marcaban una línea clara. No dejaba que el dolor convirtiera nuestra relación en una competencia. Solo aprendí a decirme la verdad, con la misma concisión que en mi cuaderno verde. Mi 8º cumpleaños marcó un punto de inflexión. El regalo, un conjunto de enciclopedias con títulos dorados, parecía más un mandato que una sorpresa. Esto es lo que esperamos de ti, Harper, dijo mi padre con tono seco. Sonreí, ya entrenada para que mis emociones se ajustaran al contexto. Pero en mi interior pensé: esperan, no celebran. 2 meses después, el 4º cumpleaños de Cassandra convirtió nuestro jardín en un cuento de hadas. Había decoraciones brillantes, una carpa llena de dulces y un pony con un lazo rosa. La vi reír, aferrada a su crin, mientras los niños del vecindario gritaban de emoción. Los padres invitados susurraban: ¡qué fiesta tan espectacular! Yo, al margen, sostenía un globo, como una espectadora en una obra ajena. Esa noche, mi registro tuvo una entrada con triple subrayado. Ese día nació una nueva costumbre. Entre los sobres y tarjetas de los invitados, tomé una tarjeta vacía con la imagen de una princesa en un vestido azul. La fijé sobre mi escritorio con una tachuela. Para otros, sería un detalle insignificante. Para mí, era un símbolo. La llamé la promesa que nunca cumplirán. Esa tarjeta permanecería allí durante años, recordándome que mis deseos siempre podían posponerse, y que ese algún día no llegaría si no lo hacía realidad yo misma. Con los años, la regla de fiesta para una, contención para la otra, se volvió un trasfondo casi invisible, pero lo sentía en los nervios. Durante las vacaciones, por ejemplo, si Cassandra quería Disneyland, la familia hacía las maletas de madrugada para volar al amanecer. Las fotos con orejas de Mickey aún están en alguna caja, con sonrisas genuinas. Pero cuando pedí un campamento científico a los 12, mi madre, con un roce suave en mi cabello, dijo:
Quizás el próximo verano, Harper. Ese toque era una señal fría de postergación. El verano siguiente, la conversación no se repitió. En mi cuaderno anoté: ciencia. Aplazada. Disney, confirmado. La diferencia no estaba solo en los regalos o los viajes. Se filtraba en los detalles. Si Cassandra quería ballet, le compraban los mejores zapatos, un profesor particular y un estudio con espejos. Si yo pedía un taller de robótica, la respuesta era: ¿realmente lo necesitas? Como si mis intereses tuvieran que justificarse con un cálculo de rentabilidad. Cada no iba a mi registro, transformando el dolor en un hecho objetivo. La tarjeta de la princesa completaba el cuadro. Aprendí a ver un patrón repetitivo, no un incidente aislado. Con el tiempo esa tarjeta se convirtió en un faro. Cuando mis padres ofrecían promesas vagas, quizás, lo pensaremos, la próxima vez. Miraba la tarjeta. La sonrisa de la princesa dibujada parecía irónica. Sabía que, la próxima vez, no llegaría. Dejé de esperar ilusiones y construí una lógica interna. Si quería algo dependía solo de mí. No envidiaba a Cassandra en un sentido directo. Más bien, aprendí a tomar distancia. Ella era una niña feliz que creía genuinamente que el mundo debía girar a su alrededor, y a su edad eso era hasta encantador. Pero yo sabía que nuestros caminos serían distintos. El mío sería una ruta de depende de mí misma. En mi bolsillo llevaba el cuaderno, y en la pared, la tarjeta de la princesa, como recordatorios. No confíes en promesas, confía en tus propios pasos. Ese ritual de mirar la tarjeta tras cada sueño pospuesto, me ayudó a forjar resiliencia. Convertí los rechazos en combustible para nuevos intentos. Entendí que, en esta familia, la atención siempre sería para la menor. Mis logros serían un fondo esperado. Pero algún día, ese fondo podía convertirse en el escenario principal. Y yo estaría lista. Mi último año en la escuela secundaria debía ser un triunfo. Lo construí con años de noches estudiando, editando el periódico escolar, participando en debates y proyectos voluntarios. Cuando me nombraron valedictorian, sentí que todas las líneas de mi registro comenzaban a cuadrar en un balance final. Era el momento en que, según la lógica del mundo, debería haber estallado una ovación. Pero en mi familia, la lógica siempre seguía otros caminos. Harper, coincide con el recital de piano de Cassandra, dijo mi madre, apretando los labios como si se disculpara y justificara al mismo tiempo. Su voz era suave pero firme. La decisión ya estaba tomada. Mi padre solo asintió. ¿Lo entiendes, verdad? Respondí. Sí. Aunque por dentro sentía como una piedra fría reemplazaba mi corazón. Esta vez, no solo anoté una línea en el registro. Comencé a entender. No eran casos aislados. Era un sistema. Un sistema donde mi valor siempre cedía ante las necesidades especiales de Cassandra. Esa noche, el auditorio estaba lleno. Los padres de mis compañeros grababan videos y sostenían carteles con los nombres de sus hijos. En la primera fila, había letreros de «reservado para los padres de la valedictorian». Los dejé vacíos a propósito. No pedí a nadie que se sentara allí. Quería ver esos asientos vacíos al subir al escenario. Era mi prueba silenciosa. Aprender a hablar al vacío sin temblar. Cuando subí al podio, la luz de los reflectores me cegueó con acento agudo. Sentí un temblor en las piernas, pero mi voz se mantuvo firme. Hoy celebramos no solo nuestras notas, sino nuestra perseverancia, comencé. Hablé de esfuerzo, de sueños, de futuro. Y mientras hablaba veía esa primera fila vacía. Sin la sonrisa de mi madre, sin la mirada seria pero aprobadora de mi padre. Solo sillas cubiertas con telas blancas, esperando a alguien que nunca llegó. De esa ausencia nació una nueva fuerza. Hablaba como si me dirigiera a mí misma. A la niña de 8 años que recibió libros en lugar de juguetes. A la de 12 que escuchó promesas de «el próximo verano». Hablaba a mis propias filas vacías, y sentía como mi verdad resonaba en ellas. Eso era más poderoso que cualquier aplauso de mis padres. Tras la ceremonia mis compañeros me abrazaron, sus familias me ofrecieron palabras cálidas. Tu discurso fue inspirador, decían.
Sonreía, agradecía, pero dentro de mí ya había decidido. Era hora de dejar de esperar. No pedir, no desear. Yo misma llenaría mis filas vacías. En mi cuaderno escribí: Valedictorian, con asientos vacíos. Lección: no detenerse, aunque no te aplaudan. Esa noche, al volver a casa, miré las amplias entradas de nuestra casa en Connecticut, y me sentí más como una invitada que como una hija. En las ventanas brillaban luces, y dentro resonaban los acordes del piano de Cassandra, que acababa de terminar su recital. Abrí la puerta en silencio para no ser notada. En la sala había flores y regalos para ella. Subí a mi habitación, y me quedé mirando la tarjeta de la princesa sobre el escritorio. Junto a la nueva entrada en el registro, escribí una nota breve: decisión, independencia. Esa fue la noche en que realmente crecí. Esos asientos vacíos se convirtieron en mi primer entrenamiento de fuerza. No sabía aún cómo se manifestaría esa fuerza en el futuro, pero ya no dudaba. Seguiría mi propio camino. Sin flores, sin aplausos, sin el respaldo de un hogar familiar. Solo con el fuego interno que ardía más fuerte precisamente porque el auditorio estaba medio vacío. Cuando llegué al campus de Harvard con 2 maletas, el mundo parecía a la vez infinito y opresivo. Bajo los arcos rojos desfilaban estudiantes con abrigos caros, acompañados de padres que daban consejos y pagaban por muebles de dormitorios. A mí me recibió una cama estrecha en la esquina de la habitación más pequeña, y la certeza de que todo dependería de mí. Lo sabía desde el verano, cuando trabajé en 3 empleos y ahorré cada $1. Pero ese conocimiento teórico se convertía en agotamiento físico cuando, tras 5 horas de sueño, corría a la biblioteca para trabajar como asistente, luego a clases, y por las noches repartía pedidos para un restaurante. La comida fue el primer sacrificio. Aprendí a distinguir los sabores de fideos instantáneos, pollo picante, champiñones. Por las noches, mi nueva amiga, Jessica Rodríguez, y yo organizábamos fiestas, con los ingredientes más baratos, compartiendo libros a medias. Una compraba la primera parte, la otra la segunda. Bromeábamos sobre nuestra copropiedad de manuales, pero en realidad, ese acuerdo salvaba nuestras finanzas. Creamos otro ritual: el pacto de las llaves. Jessica tenía un llavero en forma de cactus, yo, una pequeña estrella plateada. Antes de exámenes importantes o turnos nocturnos, intercambiábamos llaveros, como si pasáramos fuerza la una a la otra. Hoy llevas la estrella, mañana yo el cactus, decía ella. En los momentos más duros, tocar el llavero en el bolsillo me recordaba: no estoy sola. Las charlas con Jessica desnudaban verdades que había ocultado. ¿Cómo es que tus padres no te ayudan?, se sorprendía mientras marcábamos libros usados. Especialmente cuando pueden permitírselo. Me encogía de hombros fingiendo indiferencia. Creen en la autosuficiencia. Ella casi se enojó. Eso no es autosuficiencia, es negligencia. Esas palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. En mi familia independencia era un dogma, pero por primera vez alguien le dio otro nombre, y sentí que era más cercano a la verdad. Nuestras noches juntas se convirtieron en sesiones de terapia, ambas trabajábamos sin descanso. Jessica, criada por una madre soltera en Arizona, sabía lo que era contar cada centavo. Pero en su caso, la falta de dinero no venía acompañada de su existencia en otro lugar, como en el mío. Ese contraste dolía. Imaginaba a Cassandra comprando ropa nueva mientras yo contaba el cambio para comprar pasta. En esos momentos, el llavero de estrella en mi mano era mi único escudo contra un grito interno. Harvard exigía un ritmo implacable. Los profesores asignaban tareas como si tuviéramos tiempo ilimitado. Para muchos de mis compañeros así era. Su único trabajo era estudiar. Para mí, era solo 1/3 de mi vida. Los otros 2/3 eran trabajar y sobrevivir. Me levantaba a las 6 para caminar por un campus aún dormido, y preparar café para otros en la biblioteca.
Entre clases, corría a entregar pedidos. Los fines de semana, vendía ropa en una tienda donde el aroma a perfume y telas nuevas recordaba un mundo inalcanzable. Pero en medio de ese caos, sentía una extraña calma. Sí, dormía 4 horas. Sí, vivía en la habitación más pequeña. Sí, comía fideos mientras otros iban a restaurantes. Pero por primera vez sentía que controlaba mi propia historia. Ya no esperaba un próximo verano que nunca llegaba. Yo misma escribía a mí, este verano, este día, esta noche. Y junto a mí, estaba Jessica. Con su risa, su cactus y su capacidad para decir, no estás sola. A veces, agotada tras un turno, abría el registro de injusticias que había traído desde Connecticut. Hojeaba sus páginas y añadía. Primer semestre. 3 trabajos. Sin apoyo familiar. Pero ese listado dejaba de ser solo un catálogo de dolor. Se convertía en una prueba. Resistía. Avanzaba, aunque otros tuvieran autopistas y yo, un sendero estrecho entre espinas. Pero ahora sabía. Ese sendero también llevaba a algún lugar. Y cada día, la fe en ese destino se fortalecía. Conocí a Jake Thornton en mi segundo año, en una clase de economía. Era el arquetipo de Harvard. Seguro, elocuente, vestido como si cada camisa estuviera hecha a medida. Su risa llenaba el espacio, y su mirada tenía esa rara cualidad de ser directa, sin evasiones. Nos sentamos juntos varias veces, y la conversación fluyó con naturalidad. Para alguien acostumbrada a estar en la sombra, era casi impactante sentir que me veían de inmediato. Comenzamos a salir en otoño. Al principio, temía esa cercanía. La brecha entre nuestros mundos era evidente. Él creció en Nueva York, en un apartamento con vistas a Central Park. Sus padres trabajaban en banca de inversión, y para Jake eran normales las cenas en restaurantes, las vacaciones en Europa y los viajes a estaciones de esquí. Para mí, lo normal eran fideos en vaso, trabajos extra, y facturas pendientes. Pero parecía genuino. Veía en mí no solo a una chica que trabajaba sin parar, sino a una persona con sueños y fuerza. Intentaba cuidarme, pagaba cenas, proponía fines de semana en Vermont, me regalaba flores. Pero cada vez que llegaba la cuenta, algo en mí se resistía. Sacaba mi propia tarjeta, aunque eso significara trabajar horas extra. Déjame hacerlo, Harper, decía con una sonrisa ligera. Yo respondía, prefiero pagar mi parte. Entre nosotros comenzó a crecer una grieta. Esa grieta se convirtió en un abismo. Él no entendía por qué rechazaba su ayuda. ¿Por qué complicas tanto las cosas? Tus padres podrían apoyarte. Intenté explicarle que en mi familia el apoyo era un espejismo. Pero para él eso sonaba a terquedad. Déjame arreglarlo todo, repetía. Pero no lo permitía. Aceptar su dinero sería traicionarme. Confirmar que no podía sostener mi camino sin la billetera de otro. La ruptura llegó en primavera. Una noche apareció con ojos brillantes y 2 boletos de avión. París, en las vacaciones de primavera. Será inolvidable. Me quedé helada. París era un sueño, pero como un símbolo lejano, un cuadro lujoso de película. Por eso mi respuesta dolió aún más. No puedo ir. Tengo turnos programados. Su rostro se ensombreció. ¿De verdad prefieres tu trabajo a nosotros? En su voz había decepción y enojo. Es terquedad e ingratitud. Esas palabras cayeron pesadas. Y esa misma noche terminamos. Esa noche, en el dormitorio, escribí una carta para él. No para enviarla, sino para aclararme a mí misma. La titulé, Manifiesto de Límites. Escribí que mis fronteras no eran un capricho, sino la única manera de seguir siendo yo. Que un amor que intenta comprar mi independencia, se convertiría en una cárcel. Que no podía estar con alguien que veía en mí no, una ofensa, no un principio. Guardé la carta en el cajón, junto al cuaderno verde. Se convirtió en un recordatorio. La verdadera dignidad no necesita explicaciones, pero a veces requiere palabras escritas en blanco y negro. El dolor de la ruptura quedó, extrañaba su ligereza, su risa,
sus abrazos cálidos. Pero también sentía paz. No había cedido mi esencia. Aprendí que incluso en las relaciones más brillantes puede esconderse una trampa si no se respetan los propios límites. París quedó como un sueño en papel, pero esa carta en el cajón se convirtió en un nuevo símbolo, junto a la tarjeta de la princesa. Una hablaba de promesas incumplidas, la otra, de principios irrenunciables. A veces imaginaba, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado? París, romanticismo, fotos frente a la Torre Eiffel. Pero, ¿qué vendría después, cuando él intentara facilitarme la vida otra vez? Comprendí que mi verdadero viaje no era a París, sino a mí misma. Y ese camino resultó ser mucho más importante. El tercer año comenzó como otra etapa de trabajo y estudio, pero entonces, ocurrió algo que cambió mi trayectoria. En una clase de tecnología financiera, impartida por la profesora Wilson, una mujer de mediana edad con postura recta y ojos que veían más allá de lo evidente, analizamos un caso sobre un fallo en un sistema de pagos digitales. Miles de transacciones colapsaron, usuarios perdieron dinero, y la confianza en el servicio se desplomó. La discusión era animada, pero para mí fue un despertar. Sentada en la última fila, pensé, si alguien lograra cerrar esas brechas con seguridad bancaria, la gente confiaría realmente en lo digital. Fue como un relámpago. No solo una idea, sino la certeza de que yo podía ser esa persona. Cuando entregué un ensayo sobre tendencias en fintech, la profesora Wilson me pidió que me quedara. Sosteniendo mi trabajo dijo, esto está al nivel de posgrado, Harper. ¿Has considerado dedicarte a fintech? Me quedé inmóvil. Hasta ese momento me veía como una chica que sobrevivía entre 3 trabajos. Ella vio algo más y lo nombró. Por primera vez, quizás no fue una postergación, sino una oportunidad. Así comenzó su mentoría. Me recomendó libros, artículos y contactos en el mundo de las finanzas y la tecnología. Descubrí términos como blockchain, contratos inteligentes, billeteras digitales. Me fascinaba que tras palabras técnicas, se escondiera una revolución capaz de redefinir la confianza en las finanzas. Pasaba noches en la biblioteca, estudiando criptomonedas, entonces un tema marginal tras la caída del Bitcoin en 2018. Mi registro de injusticia seguía creciendo con comentarios parentales como, no gastes en tonterías, o tú te las arreglas sola. Pero paralelamente nació otro cuaderno, rojo, para distinguirlo del verde. En él, anotaba ideas, esquemas de interfaces, algoritmos de seguridad, problemas de usuarios. Si el cuaderno verde era una crónica de dolor, el rojo era un mapa hacia el futuro. El ritual con Jessica continuó. Antes de cada examen importante tomaba su cactus y ella mi estrella. Cuando presenté en clase mi idea de una plataforma segura para transacciones, llevaba el cactus en el bolsillo. Me recordaba que, aunque subiera al escenario sola, había al menos una persona que creía en mí sin reservas. Dejé de verme solo como una sobreviviente. Por primera vez desde la infancia, sentí entusiasmo, no por demostrar, sino por crear. A diferencia de los asientos vacíos en mi graduación de secundaria, ahora sentía que mis palabras podían inspirar, que mis ideas tenían peso. Todo comenzó en esa aula, donde analizamos un fallo y me susurré. Yo podría solucionarlo. La profesora Wilson se convirtió en la adulta que siempre me faltó. No exigía perfección, no me comparaba, no hablaba de autosuficiencia. Solo creía en mí. Esa fe abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez, tuve una adulta cuya atención no dependía de las expectativas de otros. Y ahí comenzó mi verdadera historia. El verano antes del 4º año fue mi laboratorio. Mientras mis compañeros hacían pasantías en grandes empresas o viajaban, yo estaba con Jessica en un apartamento estrecho, llenando páginas del cuaderno rojo. Mi sueño era SecurePay, una plataforma que haría las criptotransacciones tan seguras como las bancarias. La profesora Wilson decía, identificaste una brecha real. Si lo ejecutas bien, será enorme. Esas palabras resonaban mientras programaba de noche, bebiendo café barato. La primera gran oportunidad llegó con un concurso de startups de la Escuela de Negocios de Harvard. Di todo. Presentación, prototipo,
respuestas al jurado. Antes de salir, apreté el cactus de Jessica. Ya te lo sabes de memoria, dijo, intentando que durmiera. Pero no podía. Repetía cada frase como si mi futuro dependiera de ello. Y quizá así era. Cuando anunciaron que SecurePay ganó, no lo asimilé de inmediato. $50.000 y una oficina en el centro de innovación parecían un sueño. Pero el verdadero impacto vino después. Michael Chen, un conocido emprendedor tecnológico, me invitó a almorzar. Voy al grano, dijo. Te ofrezco 2 millones por la idea. Terminas la universidad tranquila, y yo me encargo. 2 millones. Una suma que resolvería todo con una firma. Sentí el suelo tambalearse, pero algo en mí se resistió. Gracias, pero no vendo, respondí, sorprendida por mi propia firmeza. Al día siguiente llamó, 500.000 por el 15%. Acepté. SecurePay tuvo su primer financiamiento. Formé un equipo, 2 estudiantes de informática que trabajaban por las noches y una graduada en marketing. Nuestra oficina era una sala estrecha llena de laptops y tazas de café. Trabajábamos hasta el amanecer, agotados pero inspirados. La ilusión del startup se desvaneció pronto. A los 3 meses encontramos un error crítico en el código de seguridad. Tuvimos que reescribir la mitad del producto. No dormí 4 noches, intentando salvar el sistema. Luego, un desarrollador abandonó el proyecto, dejándonos al borde del colapso. El dinero se agotaba. Recuerdo abrir el panel de servidores y ver un contador. 72 horas para que se acabaran los créditos en la nube. Sin solución, nos desconectarían. Era como un reloj de bomba sobre mi cabeza. Desesperada llamé a la profesora Wilson. Creo que cometí un error terrible. Vamos a quebrar antes del lanzamiento. Ella escuchó y dijo, todo emprendedor exitoso pasa por esto. La diferencia es si te quiebras o sigues. ¿Qué eliges? Sus palabras calmadas me hicieron respirar hondo. Decidí, no nos rendimos. Con Jessica dividimos tareas. Ella manejó la parte administrativa, trabajando noches sin paga. Yo volví al código, asumiendo lo que dejó el desarrollador. Trabajábamos como poseídas, pero en esa carrera nació una nueva resistencia. Sentí que en esa oficina, entre cajas de pizza vacías y pantallas parpadeantes, nacía la verdadera yo. No la hija mayor que debe arreglárselas, sino la líder que lucha por una idea. Esos días fueron los más duros, pero también los más cruciales. La desesperación, el miedo, el insomnio, el conteo regresivo de los servidores. Todo fue una prueba. Cada minuto me acercaba al momento en que SecurePay dejaría de ser un concepto en un cuaderno rojo para convertirse en una plataforma real. Sobrevivimos. No nos quebramos. Tras meses de noches sin dormir, y código reescrito desde cero, marzo de mi 4º año trajo un punto de inflexión. Completamos un algoritmo de seguridad que hacía las criptotransacciones un 30% más rápidas y seguras que las de la competencia. La primera vez que lo probé y vi Success en la pantalla, me inundó una emoción. No solo sobrevivimos, creamos algo nuevo. Al día siguiente mostré el prototipo a Michael Chen. Sus ojos brillaron. ¿Cuándo lanzas la serie A? Nos conectó con fondos de Venture Capital en Boston y Nueva York. De repente, estaba en oficinas con vistas panorámicas, donde socios en trajes caros escuchaban mis presentaciones. Yo, que hace un año comía fideos instantáneos, ahora convencía a inversores de que mi solución sería un estándar. Era aterrador, pero también emocionante. Los term sheets llegaron rápido, con cifras que mareaban. Pero una noche, revisando los documentos, noté una línea. Control sobre la propiedad intelectual en caso de disputa. Esa frase jurídica significaba que, en un conflicto, podíamos perder nuestro código, nuestro núcleo. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo un escalofrío. Era una trampa. A la mañana siguiente, entré a la reunión con decisión. Aceptamos todo, menos esta cláusula, dije, señalando la página. El socio se sorprendió. Nadie lee tan a fondo en esta etapa. Respondí. No vendo un producto, vendo confianza. Sin control del IP, no hay trato. El silencio llenó la sala. Mis dedos temblaban bajo la mesa, pero mi voz no falló. Finalmente, asintió. La quitamos.
Ahí entendí, mi fuerza no estaba solo en crear código, sino en proteger lo que construimos. El mes de negociaciones fue un maratón. Apenas dormía. Aprendía a leer entre líneas. Consultaba con la profesora Wilson y nuestros abogados. Entrábamos como un startup pequeño y salíamos como contendientes a unicornio. El mercado de criptomonedas se recuperaba, y los inversores buscaban oportunidades. Nosotros encajamos perfectamente. Cuando firmamos por 50 millones con una valoración de 700 millones, sosteniendo la pluma, pensé en todo lo que me trajo aquí. El cuaderno verde, la tarjeta de la princesa, los asientos vacíos, los 3 trabajos, los fideos instantáneos. Y ahora este momento. No solo firmé un contrato, firmé mi propia validación. Ya no solo sobrevivía, creaba. La noticia del financiamiento se esparció. La prensa escribía. Los fondos llamaban. Pero mantuve el perfil bajo. No di entrevistas. No conté a mis padres. Parte de mí quería guardar esta victoria limpia, sin su sombra. Otra parte anhelaba ver sus rostros, al enterarse de que la chica a la que le decían, arréglátelas sola, construía una empresa de cientos de millones. El equipo creció. En la oficina donde antes contábamos horas hasta el colapso de los servidores, ahora trabajaban más de 10 personas. Vivíamos entre plazos pero con la sensación de escribir historia. Cada vez que veía una cláusula riesgosa en negociaciones, recordaba ese term sheet y mi firme, no. Era mi nueva regla. Ninguna suma vale perder la esencia. El día de mi graduación llegó en una mañana tranquila de mayo, clara y fresca, como hecha para nuevos comienzos. Frente al espejo, ajusté mi toga y birrete. En el bolsillo, junto al teléfono, llevaba un boleto de autobús, mi talismán. Era un recordatorio. Incluso en Harvard, tras millones en valoración, seguía siendo la chica a la que su padre dijo, toma el autobús. Esa mañana viajé en autobús. El vehículo estaba casi vacío, con pocos pasajeros madrugadores. Sentada junto a la ventana, viendo la ciudad despertar, apretaba el boleto hasta arrugarlo. Era mi ancla, para que el enojo no se convirtiera en tormenta. Sabía que hoy debía hablar desde la fuerza, no desde el dolor. En el patio de Harvard, filas de sillas blancas estaban adornadas con banderas rojas. Vi a mi familia en la entrada. Mi padre en traje oscuro, mi madre en un vestido azul claro, Cassandra absorta en su teléfono. Parecían los mismos, como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya no era la misma. Me acerqué, dije, gracias por venir, y sentí un eco infantil deseando su orgullo. Pero apreté el boleto y me recordé. Mi valor no depende de ellos. La ceremonia comenzó con solemnidad. Marchamos al son de Pomp and Circumstance, con el sol iluminando el césped. Cuando llegó mi turno, el decano anunció. Harper Williams, summa cum laude. Tomé mi diploma y estaba por bajar cuando añadió. Además, Forbes la reconoce como la multimillonaria autodidacta más joven del sector tecnológico, fundadora de SecurePay. El auditorio estalló en aplausos. Sentí cientos de miradas. Miré a mis padres. El programa se deslizó de las manos de mi padre, mi madre se cubrió la boca, y Cassandra levantó la vista del teléfono, genuinamente sorprendida. Subí al micrófono. Sentí el boleto arrugado en mi bolsillo y lo apreté antes de hablar. Hace 4 años, llegamos a Harvard con sueños y miedos. Comencé. Hablé de perseverancia, de creer en uno mismo, de superar barreras. No mencioné la indiferencia ni el autobús. No era un momento de revancha sino de victoria. Cada palabra resonaba para los asientos vacíos de mi graduación de secundaria, para mis cuadernos verde y rojo. Probaba que ya no necesitaba aprobación externa para tener voz. Los aplausos fueron ensordecedores. Mis compañeros se levantaron, ovacionando. En sus ojos no había lástima por la chica que siempre trabaja, sino respeto. Al volver a mi asiento, mi corazón latía tan rápido que apenas escuché los discursos siguientes. Tras la ceremonia, me rodearon compañeros, profesores, inversores. Pero mi familia se abrió paso. Mi padre avanzó con los brazos abiertos, un gesto raro en él. ¿Por qué no nos contaste de la empresa?, exclamó, asegurándose de que todos oyeran.
Mi madre sonreía con una expresión calculada, ya evaluando su nuevo estatus. Cassandra me miró con asombro y, tal vez, admiración. Respondí con calma. Nunca pareció relevante. Siempre hablamos de los logros de Cassandra. No era un grito, era un hecho. Sentí el boleto en mi bolsillo, conteniendo palabras más duras. Sabía que la verdadera victoria no era desenmascararlos, sino seguir siendo yo. Cuando propusieron una cena en un restaurante caro dije, tengo planes con mi equipo. Ellos estuvieron en cada paso. Elegí priorizar a quienes realmente me apoyaron por encima de los lazos de sangre. Y cuando Cassandra dijo, quiero ir contigo, Harper, entendí que el boleto de autobús había cumplido su propósito. Me mantuvo lejos del enojo, me dio calma y me permitió escuchar palabras inesperadas de mi hermana. Esa noche, camino a la celebración con mi equipo, tiré el boleto a un basurero en el campus. Había sido mi talismán, pero ya no necesitaba recordatorios de quién era sin apoyo ajeno. Tenía mi voz, mi camino, y ahora, mi propia fuerza.